Por favor. Y ahí sí. Espero no se tenga. Ahora sí. Ya recuerden que para participar pueden prender el micrófono o pueden escribir. Cualquiera de las dos va a ser óptimo. Entonces, hoy, chiquillas, vamos a hablar sobre derechos humanos. Un tema bastante en contingencia, ¿no es cierto? Eh, por todo lo que se ha estado dando en el mundo actual, ¿no es cierto? ¿Qué entienden ustedes por derechos humanos? ¿Qué saben ustedes de derechos humanos? Aparte que son los derechos que tienen los humanos. No me digan lo obvio. Ya, excelente, son básicos para la vida, nos dice Alanis. De hecho, ahí vamos a ver em, qué derechos hay, la historia de los derechos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Surgen oficialmente el contexto postguerra mundial. Sí, excelente, Valentina. De hecho, la firma de la Convención de Declaración de Derechos Humanos se dio en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se hace para que las cosas que pasaron, las atrocidades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, no vuelvan a ocurrir, ¿ya? De hecho, el Tratado de Versalles, que fue como el intento de derechos humanos después de la Primera Guerra Mundial, no resultó porque no se abarcó bien, ¿ya? Pero este sí, que es la Convención de Derechos Humanos. Son inalienables. Ya, esas definiciones las vamos a ver justamente ahora. Pero sí, súper bien. La dignidad humana nunca más volvería a ser pasada por alto. Exacto. Excelente. Se dividen en tres generaciones. Sí, súper bien. Vamos a ver la historia de los derechos humanos. Que obviamente, por ejemplo, los primeros derechos, ¿no es cierto? No van a ser en contexto de derechos humanos, ¿no es cierto? Va a ser, de hecho, en la época de la Revolución Francesa, ¿ya? Y ahí obviamente no existía el término derechos humanos porque entendamos que la Revolución Francesa se dio en 1776, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, así que, pero vamos a ver eso. No se puede renunciar a ellos, ya, excelente, son irrenunciables entonces, no son jerarquizables, si se viola a uno se pone en riesgo los demás, excelente, excelente. Tenemos una muy buena idea más o menos de lo que son los derechos humanos, así que las felicito, vamos, súper bien. Entonces aquí hay mucho de lo que ustedes mencionaban, ¿no es cierto? Que son irrenunciables, que son inherentes, inalienables. Vamos a ver cada uno de estos para ver qué significa, ¿ya? Porque si nosotros decimos inalienables, ¿qué significa inalienables, ¿no es cierto? Primero, inherentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes no pueden quitarse los derechos humanos, no es como que ustedes puedan decir un día ya, yo voy a quitarle los derechos humanos a otra persona, ¿ya? No sé si ustedes han visto estos memes de como estas personas que dicen, ya, eres peruano, te voy a quitar tus derechos humanos, o no sé, po, dijiste esto, dame tus derechos humanos. No sé si han visto esos memes. Sí, sí, lo he visto. Ya, eso no se puede hacer. Precisamente eso no se puede hacer. ¿Ya? Entiendan, obviamente son memes, ¿no es cierto? Pero no, ustedes no le pueden quitar a una persona sus derechos humanos, ¿ya? Universales, es decir, que todas las personas sin distinción alguna, raza, sexo, color, identidad sexual, identidad de género, país, ninguna circunstancia pueden quitarte tus derechos humanos. Ya todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen estos derechos humanos. ¿Ya? Siento que en este rato he dicho muchos derechos humanos. Inalienables, ya aquí vamos a entrar con las palabras un poco más como complicadas, yo diría, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no les pueden dar a otra persona sus derechos humanos, ¿ya? Ustedes no pueden decir, ya, mira, yo como no quiero derechos humanos, te los voy a dar a ti, te los regalo. Los derechos humanos no se cumplen en otros países, vamos a entrar a eso. Yo, Alanis siempre se adelanta, pero con cosas muy acertadas, es porque lo que dice es muy cierto, pero eso lo vamos a ver al tiro. Pero sí, excelente, sí, eso lo vamos a ver. Dejémoslo para un momentito en stand-by. Entonces, como decía, ustedes no le pueden dar los derechos humanos a nadie, ¿cierto? Irrenunciables, ¿ya? Ustedes no pueden decir, ya, yo no quiero derechos humanos. No se puede. No pueden no querer derechos humanos porque ustedes, aunque no lo quieran, ustedes los van a tener igual. Em, imprescindibles. O sea, imprescriptibles. Hoy siempre me cuesta pronunciar estas palabras.
Es decir, que no tienen caducidad. Ustedes nacen con derecho humano, mueren con derecho humano, no es que a los 45 años los derechos humanos se les van, no, no funciona así, ya ustedes toda la vida lo van a tener. Y son indivisibles, es decir, y lo que decía, ¿quién lo decía? Valentina lo decía, y muy acertadamente, no se pueden separar uno de otros. Si se viola un derecho humano, probablemente se van a violar otros más, ya porque todos están condicionados y relacionados con todos, ¿ya? ¿Y qué institución, qué libro, qué cosa garantiza los derechos humanos? Las constituciones de los países, ¿ya? Los países que firmaron el Tratado de Derechos Humanos tienen la obligación de, en su constitución, garantizarlo. En la constitución actual, ¿no es cierto?, se garantiza en el segundo capítulo, ¿ya? El primero es de como quién es ciudadano, bla, bla, bla. El segundo son los derechos humanos respetados en Chile, ¿ya? Y los crímenes de lesa humanidad, que solo hay, y lo puse en paréntesis porque, o sea, como en asterisco, ¿no es cierto? Porque estos se dan sistemáticamente, ¿ya? Son, como dice ahí, son aquellos que producen profunda violación a los derechos humanos. Estos son los crímenes que hace el gobierno, ¿ya? El Estado, el gobierno, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet fueron crímenes de lesa humanidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se respeta el derecho a la vida, a no ser torturado, ¿no es cierto? Eh, o sea, ¿cómo se llama? A tu privatización de libertad. Se empezaron a violar muchos derechos humanos y cuando lo hace un Estado se dice que son crímenes de lesa humanidad, ¿ya? No tienen nada que decir, niñas, se quedaron particularmente calladas. No sé si están prestando mucha atención o es porque están aburridos. ¿Cómo vamos a Me estar pone aquí? triste este tema. A todos y a todas, excepto a los y las pinochetistas. Pero no podemos hacer nada, ¿no es cierto? En teoría, estos son los crímenes de lesa humanidad. Y obviamente en Chile, por ejemplo, no se dieron solo con Pinochet, ya se dieron con Carlos Ibáñez del Campo, con Bernardo Higgins, ¿con quiénes más se dio? Especialmente con ellos, ¿ya? Ya. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son la clasificación de los derechos humanos. Pero déjenme ver algo. Ya. Esta clasificación de los derechos humanos, como yo les venía mencionando, son el contexto histórico en el cual se desenvuelven, ¿ya? Recordemos que obviamente no, antes en la década, por ejemplo, del siglo XVI, por ejemplo, que fue la Revolución Francesa, no existía el término derechos humanos, pero se entiende que aquí empezaron a darse derechos, ¿ya? La primera generación, como bien les mencionaba, fue en el contexto de Revolución Francesa, ¿ya? Aquí se dieron derechos civiles y políticos, ¿ya? ¿No es cierto? Es decir, ustedes saben, y aquí vamos a entrar un poco a la historia universal, que en la Revolución Francesa había monarquía, ¿ya? De hecho, estuvo María Antonieta, ¿no es cierto?, con su famosita frase. Y era una monarquía absoluta, es decir, que los reyes podían hacer lo que se les pintaba, lo que quería, y nadie votaba, ¿ya? Y con esta idea del republicanismo, ¿no es cierto?, de las ideas liberales, las personas tuvieron derecho a voto, a participar en la política y que el rey no sea el único que tome decisiones al antojo, ¿ya? El principio fundamental de esta primera generación, ¿no es cierto?, es la libertad, porque llega a las ideas liberales, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos que se otorgan en esta primera generación? Obviamente no les vengo a decir como ya, el derecho a que las personas LGTBI se casen, porque obviamente esa cuestión era impensable en el momento. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con los derechos a la vida, ¿ya? Es decir, que no te maten, ¿no es cierto? Y que no haya ninguna justificación para matarte. A la propiedad privada, ¿ya? Recordemos que esto viene del liberalismo. Cuando veamos liberalismo, a lo mejor vamos a recordar bien esto, ¿ya? Libertad de prensa, libertad de expresión, que cada uno pueda decir lo que quiera y que no lo maten por eso. Libertad de reunión y libertad de culto, ¿ya? Recordemos que esto fue en contexto de Revolución Francesa y que fue como localmente en Francia, ¿ya? De ahí a que se expandiera a otros países de Europa y especialmente a América, se demoró un poquito más.
Quería hacer un chiste pro vida, pero no quiero ofender. No. Mira, por mi parte no me voy a ofender, pero no sé si a otra persona a lo mejor le afecta el tema. ¿Ya? Entonces, yo tampoco. Ya, si nadie se ofende, yo creo que lo puedes tirar. Siempre, siempre, aquí no vamos a censurar sentido del humor, ¿ya? Pero obviamente siempre con respeto, ¿ya? Y lo que pasa es que, bueno, después en 1789, ¿no es cierto?, se hace la famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. ¿No les llama particularmente la atención del enunciado de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿No hay nada que les llame la atención de este enunciado, de cómo se llama esta declaración que entrega estos derechos? ¿No sienten que Un poquito de masculinización del lenguaje. Me da risa porque somos puras mujeres, entonces me siento cómoda. Porque hombre, de el hombre. sí, excelente, Daniela. De hecho, eso es lo que pasa y qué bueno que lo identifiquen, ¿no es cierto? Porque aquí ustedes vayan soñando tener derecho en este momento. O sea, si ustedes los pusieran ahora en medio de la Revolución Francesa, ya los hombres van a tener todos estos derechos que aquí que pusieron, pero las mujeres no, no me hiciera, eso sí que no. Ya, así que entendamos que aquí solo los hombres tenían estos derechos, ya. Entonces, vamos primero, vamos bien aquí, no se me perdió ninguna y si se me perdió, díganme en dónde se perdió. Claro, exacto, Alanis, eran derechos para los hombres. Y por eso es tan particularmente denunciado, porque dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, no de los derechos del hombre, la mujer y del ciudadano y ciudadana. No, 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 no. Y ni siquiera para todos los hombres. Ah, también. Uy, sí, súper bueno. Porque eran ¿para qué hombre eran? A ver. Obviamente para los que estaban burgués. Ay, sorry. Uy, a ver. No, habla con perdón. Vamos a calmarnos, como dice el meme. ¿Quién habló No, que primero? hable la Bárbara nomás, yo muy cotorra, así que. No, no. Pero a ver, dale tu Bárbara y después Daniela. Espero como más como una pregunta. ¿No era para los que estaban casados? Y eran mayores de 21, si mal no recuerdo. Como tú dices, como el voto censitario. Sí. Eso, bueno, se aplicó en muchos países, pero en este cuando pasó todo el merequetengue de la Revolución Francesa, que llegó Napoleón y estaba con su caballo, ¿no es cierto? Cuando pasó todo esto, se le consideraba como más la autonomía a los hombres solteros, ¿ya? No es como condicional, por decirlo así. No sé si está claro ahí la duda. Sí. ¿Sí? Ya, Daniel, ahora tú. La verdad, no sé si quiero decir algo, la verdad, porque ahora que me di cuenta, igual no estoy como tan informada, pero igual me baso como en el que no era obviamente para todos los hombres, porque no sé muy bien del proceso de esclavitud en Francia, pero asumo que obviamente había esclavitud y obviamente para los hombres no iban, esos hombres no iban a haber derechos. Entonces, obviamente había como, hay como decirlo, ciertas características que había que tener para ser considerado hombre en ese tiempo. Sí, súper bien. Miren, para dato general que probablemente nunca les sirva a la vida, pero la esclavitud en Francia fue abolida bueno, abolida, tenemos que entender que no es como que al tiro se abolió, no, fue un proceso. Pero se empezó a abolir con el reinado de Luis XIV, ¿ya? Eso es con 1638 a 1770 y tanto, ¿ya? Así que para la Revolución Francesa ya estábamos en proceso de abolir la esclavitud. Pero yo me refería más que nada como al tema de que obviamente los hombres probablemente pobres no iban a poder votar. Se veía más condicionada al clasismo, ¿no es cierto? Que eso después también Marx en Alemania lo iba a estar analizando, ¿ya? Entonces, si está todo clarito aquí, vamos a pasar a la segunda generación. Esta imagen me gusta mucho. ¿Qué pasa en la segunda generación? Tenemos que entender que aquí va a pasar un siglo. Ya estamos en el siglo XIX. Más o menos como 1840, como sale por ahí. Aquí pasa que llegan
filósofos, especialmente filósofos, porque aquí las mujeres no tenían mucho pito que tocar en la filosofía, lamentablemente, pero especialmente filósofos que analizaron las condiciones sociales de, valga la redundancia, la sociedad de ese momento, ¿ya? ¿Alguna sabe qué estaba pasando aquí en 1840, más o menos? ¿Qué suceso histórico? Ah, bueno, obviamente no los que están aquí mencionados, pero más en general, ¿qué estaba pasando aquí? Si no saben, está bien, ¿ya? Pero les pregunto. ¿No? Bueno, creo que ninguna contesta, así que supongo que no. Pero no se preocupen, porque en esta etapa lo que estaba pasando era la famosa revolución industrial, ¿ya? Igual la vamos a ver después en Historia Mundial. Pero la revolución industrial como que detonó que, que se dieran estos análisis de la sociedad, ¿ya? Por eso dice ahí que corresponden a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, bla, 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 para la vida digna de las personas, ¿ya? Porque ¿a quién queremos mentirle? En las fábricas, ¿no es cierto?, se trataba pésimo a las personas, había una inmensa sobreexplotación, ningún maldito derecho laboral. Entonces aquí lo que se estaba buscando era principalmente eso, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Qué derechos se otorgan? La educación, ¿ya? Es decir, bueno, esto para que llegue a Chile va a pasar mucho, si de hecho la educación llega a principios del siglo XX. Pero en general aquí lo que buscan en Europa es que los niños se eduquen, ¿ya? Que haya salud, ¿no es cierto?, de calidad, vivienda, al descanso, algo tan básico como que los trabajadores se puedan sentar o que puedan dormir. Y obviamente la cultura, pero eso no está tan abarcado, ¿ya? Pero sí un poco la cultura. ¿Y y qué pasó para que esto se detonara? Primero, que empezamos a conocer, ¿no es cierto?, a Carlitos Marx, a Federico Engels, ¿no es cierto? Aquí todavía no nace Lenin, ¿ya? Pero empieza a haber esta filosofía marxista, ¿no es cierto?, que le da una vuelta a los derechos económicos, ¿no es cierto?, implanta un sistema comunista, se crea el manifiesto comunista, el capital, ¿no es cierto? Después tenemos el anarquismo, otro método de protesta, a... me está cargando el computador. A este suceso buscando que el Estado no existe en una sociedad porque el Estado es el sistema opresor, ¿no es cierto? Y la doctrina social de la Iglesia que se entiende como buscar que la sociedad se aleje de la Iglesia, ¿ya? Porque se entiende que la Iglesia es la como medio opresor también para que haya esta opresión, ¿no es cierto? Hoy siento que hablé demasiado, chiquillas, por favor dígame algo. Algún comentario, no sé, cualquier cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Si esto se completó, si no, quiero escucharlas o leerlas. Niñas, por favor. ¿Aló? ¿Están vivas? ¿Todo bien? ¿No tienen nada que decir? Ya. Entonces vamos a pasar a la última, pero no menos importante. Esta es una parte más como de historia, ¿no es cierto? Historia universal, diría yo. Pero es que es importante cómo se van dando estos derechos para después van a entenderlo y saber de dónde vienen. Por último, tenemos la tercera generación, ¿ya? Estos están más relacionados con que el mundo no es que sea igual, pero sea libre, ya en el sentido libre, no como la libertad que explicábamos en la primera generación, sino que libre en la connotación y la identificación, ¿no es cierto? La empatía, etcétera, ¿ya? Entonces, como ahí dice ahí, relaciones pacíficas, ¿no es cierto? Autodeterminación de los pueblos, eh, diversidades como sexuales, identitarias, etc. El principio fundante, lo que detona todos estos derechos es la solidaridad, ¿ya? Y yo diría que también la empatía.
¿Cuáles son los derechos otorgados? Primero, respeto a las minorías, ¿ya? Tanto sea por religión, sexual, de las personas transgénero, ¿no es cierto? Qué sé yo, culturales, ¿ya? Estas minorías, claro, que antes se oprimían, ¿ya? Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler no es como que solo mataba judíos, sino que mataba gitanos, homosexuales, transgéneros, etc. Por el originario y el cuidado del medio ambiente. Aquí se empezó a tener un poco más de conciencia, no tanto como ahora, pero un poco más de conciencia, ¿no es cierto?, de cómo está afectando el medio ambiente todo lo que ha pasado, especialmente con la Revolución Francesa. Y lo que decía, creo que Valentina, no, ¿quién lo dijo? Sí, Valentina, que el suceso histórico que detonó estos famosos derechos humanos fue eh, el posterior a la Segunda Guerra Mundial y se hizo en 1948, como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que diversos países firmaron y dentro de esos países fue Chile, ¿ya? Hay países como los de Medio Oriente que no firmaron. Entonces, ahí entramos en lo que decía Alanis, creo que lo decía Alanis, sí, Alanis, que una de las cosas que la ONU tiene como principio es la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Es decir, que la ONU no intervenga en los países que están, no sé, pues, haciendo crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, cuando pasó esto de los talibanes, como no firmaron el Tratado de los Derechos Humanos, la declaración, la ONU no podía hacer nada. A lo más podría decirle, oye, cuidado, no lo hagas. Por eso los memes de la ONU son tan ciertos, son muy ciertos, porque la ONU no puede hacer nada más que como, por favor, no lo hagas. Y a los países que lo firmaron los pueden multar simplemente, tanto económica o como llevar presos a las personas que lo ejercieron. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero quieren llevar preso a Piñera, la ONU. ¿Sabían eso? Ojalá. Sí, Piñera va a tener un juicio afuera. No sé cuándo, creo que va a ser unos meses. Va a tener un juicio por violar a los derechos humanos de Chile durante su mandato. Pregunta, ¿no tenía idea? Bueno, ahora lo saben. Así que prepárense porque si próximamente Piñera está preso, ya saben por qué. Y no va a ser condenado en Chile, va a ser condenado mundialmente. ¿Ya? Bueno, mundialmente entendamos por Estados Unidos. ¿Hasta aquí alguna duda, niñas? Así por saber. ¿Todo claro? Es que las noto calladitas, entonces algo raro hay ahí. Ustedes esconden algo. Entonces, entonces vamos a pasar, creo que esto es un poquito, sí, es dos diapositivas antes de las preguntas, a los estados de excepción, ¿ya? El cambio de hora, profe, no afecta hoy a todo. Pero, ¿saben qué? Lo único que me gusta de este cambio de horario es que cuando uno lo cambia, el sábado, por ejemplo, todas tuvimos una hora más para dormir. Y eso fue increíble. Lo demás, a mí no, en lo personal no me gusta el cambio de horario. Pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿Qué son los estados de excepción? De hecho, no sé si alguna tiene alguna constitución por ahí en su casa, entre medio de los rincones de la libreta, o sea, la libreta del librero. Está en la constitución, ¿ya? No me acuerdo exactamente qué capítulo, pero está en la constitución los estados de excepción, cuándo se dan, quién lo hace y bla, bla, bla. Los estados de excepción son estados que el presidente, o sea, ¿cómo decirlo? Manda a hacer, o no, es que no encuentro la palabra correcta, como que los... Uy, tengo la palabra en la punta de la lengua. Ya, dejémoslo como en el que no otorga, ya como que el presidente dice cuándo se hacen, ya, por alguna situación en específico, ya, no es, por ejemplo, Piñera, o sea, Piñera, hoy todavía está como que Piñera es presidente. Si, por ejemplo, mañana Boric se despierta de mala y dice, ¿sabéis qué? Hoy día quiero hacer un estado de asamblea, no puede, ya tiene que ser en circunstancias súper específicas, y la particularidad de los estados de excepción es que estos violan los derechos humanos y las libertades, ¿ya? Pero, insisto, por una situación en específico, ¿ya? Existen 4, al menos en Chile. No tengo entendido si los demás existen más o menos. Pero en Chile existen 4. El primero, que es el estado de asamblea. Es decir, en cortas palabras, para que no se compliquen, es
una guerra con otro país, ¿ya? Si nosotros el día de mañana Bolivia nos dice, oye, pásame el mar porque si no te declaro guerra, y Chile dice, no, no te quiero pasar el mar, y le declara guerra a Bolivia, se va a manifestar un estado de asamblea. El presidente va a decir, ya, estamos en estado de asamblea. Lo decreta, ahí está la palabra al fin, por fin. Decreta estado de asamblea. Hoy, no sé si les pasa que cuando encuentran la palabra que estaban buscando se alivianan. Y es como que, uy, una, una parte de usted se libera, así, no sé. Esperemos nunca conocer un estado de asamblea. Esperemos. Pero nos ocupamos el cielo. Recordemos que todo puede pasar en esta vida y especialmente si se trata de más países. Entonces, el presidente decreta estado de asamblea por una guerra, con un país que sea. Después tenemos el estado de catástrofe, ¿ya? Que, como dice ahí, el quebrantamiento del orden público por desastre natural. ¿Ya? Esto pasa por una externalidad que nadie puede controlar. Por ejemplo, un terremoto, ¿ya? Ustedes alcanzaron, o sea, no es que no alcanzaron. ¿Ustedes se acuerdan del terremoto del 2010? ¿Sí? Épico. Ya, en ese terremoto, parece que también estaba Piñera o Bachelet, una de las dos, creo que Piñera, estaba en el mandato presidencial, ¿no es cierto? Y lo que pasó con ese terremoto en particular es que ya terremoteó, ¿no es cierto? Todo, y las personas empezaron a robar, ¿ya? Empezaron a robar, empezaron a asaltar por como el ambiente tenso que había por el terremoto, ¿ya? Entonces ahí se decretó un estado de catástrofe para controlar el orden público causado del terremoto, ¿ya? Cuando pasó ahora también lo de la pandemia, lo mismo, el presidente decretó un estado de catástrofe por la pandemia, ¿ya? Entendamos esto que es por externalidades. Fueron a robar confort. La compra excesiva de confort. Hoy la gente que pensó que se iba a extinguir el confort o que se iba a acabar el mundo, no sé. Alguna cuestión tuve que pasar con el confort. En el terremoto robaban tele y no había luz. Así que nada me sorprende. Sí, es súper loco porque es muy cierto, robaban cuestiones que no necesitaban. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga, niños? O sea, la verdad, como dice la canción Johnny, la gente está muy loca y eso es cierto. Después tenemos el estado de emergencia y aquí tenemos que diferenciarlos porque el estado de emergencia y el estado de sitio son bien parecidos, pero bien diferentes al mismo tiempo, ¿ya? Primero, el estado de emergencia, entendámoslo como que el orden público se ve afectado, pero no tanto, ¿ya? Es que con los terrenos los plasmas se hicieron mierda. O a lo mejor aprovecharon, agarraron papa y dijeron, ya, mira, tengo el regalo para tal persona. No sé. O para cuando vuelva la luz. A lo mejor algún socióloga hizo algún estudio de por qué la gente robó tele para un terremoto si no había luz. Pero bueno, no es un tema que tengamos que abarcar nosotras. Entonces, como le digo, el estado de emergencia se entiende como la alteración al orden público, pero no de una tal magnitud como tan grande. Ya podamos entenderlo, por ejemplo, a ver, por un ejemplo, una protesta, ¿ya? Una protesta que obviamente a lo mejor no es tan agresiva, ¿no es cierto? No hay tanta violencia, ¿no es cierto? El presidente puede decretar estado de emergencia. En cambio, el estado de sitio es lo mismo, pero cuando el orden público es gravemente alterado, ¿ya? Pero gravemente, así como que queda, perdónenme la expresión, pero la mansa cagá, ahí se decreta estado de sitio. Y ahora les pregunto yo, ¿cuándo, en qué periodo de los últimos 5 años de Chile se ha decretado estado de sitio? Es súper nuevo, así que yo sé que usted me lo puede contestar. Exacto, Carolina. Excelente. Para el estallido social se decretó estado de sitio, porque se entendía que había grave alteración al orden público, o sea, que estaban quemando los metros, que estaban rompiendo aquí, que estaban haciendo allá acá. Independientemente de la opinión que tenemos respecto al estallido, hay que entender que se decretó estado de sitio por esto, porque estaba quedando la masa en barra. ¿Ya? ¿Cómo estamos con los estados de excepción? Niñas, chiquitas. Ya es el año, pero ya no me acuerdo cuando es el año, por ni el comienzo de la pandemia.
El 2019. El 18 de octubre del 2019 comenzó el estallido social y la pandemia comenzó el, la cuarentena, por ejemplo, comenzó el 13 de marzo del 2020. Yo todavía me acuerdo por algo que me pasó, pero todavía me acuerdo. Ya, entonces estamos bien. Vamos a hablar, esto es lo último teórico que vamos a ver ahora, que son los derechos y deberes del consumidor o consumidora, porque aquí somos puras mujeres. Y se los informo porque es importante siempre saberlo, ¿no es cierto? Y podría profundizar en muchos derechos y deberes que tenemos todas, pero este en particular es muy importante a mi juicio. Mis 2 semanas sin clase se volvieron en 2 años. Y yo estaba súper emocionada, que decía, ¡ay, 2 semanas de vacaciones, qué rico! No sabía lo que estaba hablando. Entonces vamos a ver primero nuestros deberes como consumidoras, ¿no es cierto? Que primero obviamente es informarse. Y también se los paso porque en la prueba pasan harto medio ambiente. Y medio ambiente está ligado también a lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Así que también por eso se los paso. Primero informarse o cotizar, ¿ya? Nosotros sabemos que siempre vamos a buscar lo más barato y si no es lo más barato, lo de mejor calidad. Pero para eso, para determinar esa decisión, hay que informarse y cotizar. Tener un consumo responsable. Aquí, ¿alguien es vegano o vegetariana? Ya, Daniela, no sé si era vegetariana o vegana, pero por ejemplo, ser vegano o vegetariano es, y ojo, no estoy criticando a la gente que no, ojo, no quiero que se malinterprete, pero es tener un consumo responsable porque se tiene una conciencia de que la industria ganadera afecta, ¿no es cierto?, al medio ambiente, aquí, allá, etcétera. O por ejemplo, ¿cómo se llama? Estas personas que compran como todo de bambú, no sé si la han cachado, también tienen una conciencia de un consumo responsable, no gastar más de lo que se necesita. Si ustedes tienen ropa, ¿para qué se van a comprar 300 Look and Chain? Si al fin y al cabo es un consumo responsable tener esa ética, ¿ya? Y ojo, insisto, no estoy criticando a quien lo hace. Si ustedes quieren gastarse 300 Look and Chain, háganlo, pero con conciencia, ¿ya? Para eso estoy hablando esta parte. Y por último, re difícil, pero se puede. sí, O sea, sí, a mí sí, me carga porque literal como que compro productos veganos, no sé, por ejemplo, de la crianza, que sé que esa plata igual la usan como para sustentar a los animales y después matarlos, pero es súper difícil igual en este mundo. Así que tampoco es como una cosa que sea muy fácil, pero realmente se hace lo que se puede. Claro, sí. Aquí, chiquilla, nadie le dice que de hoy día a mañana se hagan veganas, vegetarianas, que dejen de comprar en chain, que no vayan al mall nunca más. No, si nadie le está diciendo eso. Es siempre que tengan como una conciencia de lo que están consumiendo. Ya no es prohibírselo. Si ustedes se van a comprar ropa en chain, cómprensela, pero con conciencia de todo lo que eso conlleva. Ya es como eso. Y por último, obviamente pagar los compromisos financieros, no estar endeudada, ¿ya? No se endeude, no se lo recomiendo, no está bien eso, no está, o sea, no es que está bien, no está bacán endeudarse, y menos en Chile, ¿ya? Así que esos son nuestros deberes como consumidora. Pero por otro lado también tenemos derechos de consumidora, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, primero nosotras podamos elegir el producto que poner el granito de arena. Claro, es poner el granito de arena y obviamente, a ver, ¿para qué vamos a venir con cosas? Si ustedes se bañan 10 minutos y lo reducen a 5, no va a haber ningún cambio. O sea, lo que tiene que cambiar son las industrias, por ejemplo, ganadera, agrícola, minera, ¿no es cierto? Así que es como más que nada por una conciencia de lo que están haciendo, pero tampoco aquí no se van a sentir mal porque se bañaron 2 minutos más de lo que debían, no. Siempre es como con conciencia ya, y con compromiso, obviamente. Ah, claro, la boleta, ya, pero es otro tema. La cosecha de palta fruta que gasta agua. Sí. Y mantener animales también, gasta caleta. Gasta caleta de agua. Entonces, como decía, elegir el producto que nosotros deseamos utilizar. ¿Ya? Simple, se define por sí solo. Cambiar un producto que por algunas circunstancias salga defectuoso, ¿no es cierto? Que esté malo, que no funcione, que llegue roto.
O que, no sé, pues si yo compré una talla y le quedó muy grande o muy chica, poder cambiarlo, ¿ya? Depende de la tienda y su protocolo, pero son mínimo 10 días posterior a la compra, ¿ya? Mínimo. Hay algunas marcas que, por ejemplo, o marcas de retail que lo extienden a 90 días o a un mes, ¿ya? Pero son mínimo 10 días posterior a la compra, ¿ya? Romper una venta si no se cumple los espacio establecido. Es decir, si ustedes iban a comprar algo, ya a último momento no les gustó, pueden decir no lo voy a comprar. Yo creo que aquí todos lo hacemos, y me incluyo. Que es, por ejemplo, estar como mirando en la feria y que el caballero o la señora te pregunta si quiere algo. No, estoy mirando. Lo hacen. Cuando, por ejemplo, o por ejemplo también, que van a estar a punto de comprar algo y viene el precio y dicen, ya, voy y vuelvo. También, ¿o no? Que dicen, voy y vuelvo y nunca vuelven. Cuando andan sin plata, sí. Entonces, ustedes no tienen por qué andar con excusas. Ustedes pueden decir como, no, es que sabe que lo encontré muy caro y no lo voy a comprar. Y está en su derecho como consumidora, ¿ya? La cuarta es muy importante porque aquí se pueden salvar de estafas. Y lo digo porque yo caí en una. Ay, se metió una polilla. Exigir boleta. Exigir boleta, ¿por qué? Porque, primero, comprueban de que la tienda, la pyme, la cuestión que sea, es legal, ¿ya? Segundo, porque ante cualquier cosa, cualquier situación, circunstancia, pueden tener la boleta y dicen, ya, pero yo lo compré y aquí está mi comprobante que yo lo compré. Y tercero, es que también se asesoran de que la empresa, la pyme, lo que sea, lo que le estén comprando, hay una polilla que me está molestando aquí, pague impuestos. Porque no sé si ustedes sabían, pero la boleta comprueba de que se paga impuestos, ¿ya? Y de hecho, si ustedes compran en algún lado y no le dan boleta, pueden mandarlo al servicio de impuesto interno. Y meterse con el servicio de impuesto interno es casi arruinarse la vida. No sé si también han cachado este como mito que hay con el servicio de impuesto interno. Bueno, es súper cierto, ¿ya? Ay, soy ilegal. Sí, Alanis, eres ilegal. Así que si yo quiero arruinarte el negocio, te mando servicio de impuesto interno. Ya, pero la idea es que si son pymes, si son confiables y todo, no lo hagan, ya. Pero obviamente si la estafan, pueden hacer eso. Y por último, que los derechos, o sea, que los productos sean seguros y de calidad, ¿ya? Es decir, que si ustedes van al Dunkin' Donuts y se compran una dona y se intoxican, también pueden denunciar eso porque no vino de calidad, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí, niñas? Ay, estamos... Ya, entonces ahora vamos a pasar a la parte interesante que son las preguntitas, ¿ya? Recuerden que son... Ay, puse Dora. Son 2 minutos para contestar cada pregunta y la alternativa que ustedes consideren correcta se coloca en el chat, ¿ya? Así que, ¡ay! Me cargan los bichos que vuelan. Ya me está dando una crisis en vivo y en directo. Ya, así que 1, 2, 3. Ahí está la preguntita, pregunta.
Ya. Entonces, ya quedando 2 segundos y va a sonar el temporizador. Ahí está. Vamos a pasar a la respuesta correcta. Que efectivamente, niñas, es la letra B. Excelente. Ahí, ¿dónde está? Ahí ya, no lo voy a cambiar. Ya, primero. El Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, tiene como misión velar por... No puedo leer lo que sigue porque tengo... A ver, no, se cancela. No puedo leer. Por el cumplimiento de la ley que resguarda los derechos del consumidor, además de informar y educar en materia de consumo responsable, señalando los deberes de los consumidores. Con respecto al consumo responsable, se caracteriza considerado una manifestación de... La 1, obviamente sí. La ONU, dije. La 1, obviamente sí. Porque ustedes tienen que estar comprometidas con el medio ambiente, bla, 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 bla. La 2, a ver, la 2 no es que sea no, pero es que tampoco es sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el compromiso con los productores nacionales, si bien, ¿cómo decirlo? Ayuda al medio ambiente, porque, por ejemplo, ustedes, ya, para comprarse algo en Shein, por lo que tengo entendido, porque nunca compro en Shein, viene de otro país, ¿ya? Y en ese proceso de que viene de otro país, obviamente, el transporte y todo esto contamina, ¿ya? Pero los productores nacionales no siempre son 100% responsables o no tan responsables como uno querría, ¿ya? Entonces, por eso digo que la 2 no está mal, pero tampoco está bien, ¿ya? Y por eso no se considera correcta. Y 3, la conciencia sobre el endeudamiento económico. Es decir, que no estén endeudadas. ¿Por qué? Porque así van a ser consumidoras responsables. ¿Ya? ¿Pasamos a la siguiente, niñas? ¿A la segunda? Ya como ninguna me contestó, yo voy a asumir que sí. Esta lo mismo, 2 minutitos, ¿ya? Ya, niñas. Las quiero, las quiero felicitar porque efectivamente la respuesta es la letra B. Iba a decir el número B. La letra B. Vamos a leerlo porque aquí Romina se anduvo como traspapelando, ¿no es cierto? Pero nada que no se pueda solucionar. Miren, dice, los derechos humanos son todos aquellos derechos y libertades que tenemos las personas por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Estos derechos no nos han sido concebidos por la sociedad, sino que por parte esencial de nuestra condición humana. Y aquí se cita, ¿no es cierto?, a Georgina Jandrosik. ¿Y qué pasa? Dice, la autora señala en el texto citado la principal característica de los derechos humanos, la que se relaciona con, ¿por qué dice la universalidad? Porque nosotros lo que aquí se menciona es que
todas las personas, por el hecho de pertenecer a la especie humana, o sea, es decir, por ser personas, obtienen estos derechos, ¿ya? Las demás no hablan sobre eso. La inviolabilidad significa que una persona no puede transgredir tu derecho humano. La inherencia es que tú no puedes como desligarte de tu derecho humano. Imprescriptibilidad, ¿cachai? Que tú no puedes dar tus derechos humanos. Invisibilidad, que no puedes dividir tus derechos humanos como si pudieras repartirlos. Solo el único que habla de que todo el mundo merece derechos humanos y que tiene los derechos humanos es la universalidad. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente y nos vamos al break, niños. A la 1, 2, 3. Y que me van respondiendo con dudas. Taxativamente es como literalmente, así como que, no sé, pónganse ustedes. Como, no sé, las personas homosexuales son parte de los derechos humanos. Como que estén muy, muy literal. Y niñas, veo que este les costó un poquito, pero algunas contestaron bien, que es la letra B. ¿Ya? ¿Por qué la D no podía ser? Porque claro, aquí estaban diciendo también la D, la B, la D, la B, la D. Porque, bueno, vamos al enunciado primero, ¿no es cierto? Para entender qué dice. Dice, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se han aprobado una serie de convenciones que resguardan derechos de grupos particulares, como la mujer, los niños, los pueblos indígenas. Em, ¿Cuál es la razón para que se hayan aprobado convenciones de resguardo especial a estos grupos? Y la D dice, la constitución política de muchos países no contemplaban a estos grupos, ¿ya? Que en el fondo es cierto a lo mejor. Pero ¿qué pasa? La constitución política no tiene el deber de contemplar a estos grupos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven la constitución chilena, en la constitución chilena no dice taxativamente, como lo estábamos diciendo, que las personas de la comunidad LGTBIQ+, tienen derecho a tal cosa, ¿ya? No es el deber de la constitución, sino que de la Declaración de Derechos Humanos, ¿ya? Pero también lo que detona que grupos particulares como mujer, niños, pueblo indígena, las personas LGTBIQ+, las personas transgénero, tengan como sus propias agrupaciones, ¿no es cierto? Es que este grupo de personas, estos grupitos de personas están más constantemente sometidas a discriminación, a opresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hombre que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, no sufre tanta discriminación u opresión como una mujer. O, por ejemplo, un niño en un mundo adultocentrista no es lo mismo que un adulto en un mundo adultocentrista. Entonces, lo que le toca a la llaga es que estos grupitos están siempre en situaciones de discriminación. ¿Ya? ¿Cómo vamos aquí, niñas? Este es el primer power. Vamos a darnos un descansito hasta un cuarto para las 8 y vamos a seguir con el siguiente. ¿Ya? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Voy a parar la grabación.